presumimos más cargados que la semana anterior. Sin duda, existe un diseño estatal de cargar a los hondureños y a las hondureñas, llenarlos de angustia, de impotencia para hacerlos explotar. Eso nos lo muestra la incapacidad del régimen, pareciese planificada, de no hacerle frente de manera apropiada a la pandemia. Nos llenan de la angustia que representa la muerte, porque la pandemia representa la muerte y el régimen que actualmente dirige el Estado, su accionar, pues nos muestra que no tienen interés por darle soluciones verdaderas a este problema, por encontrarle y devolverle al pueblo hondureño en alguna medida de la felicidad. Pero estamos claros que esta semana, que hoy, estamos más angustiados que la semana recién pasada, y que esa angustia viene cargada por el tema de la pandemia, por el tema de la violencia que crece a niveles inimaginables en la sociedad hondureña en tiempos de pandemia. Una violencia que es resultado del estrés que nos han construido frente a tanto problema. Los problemas cargan de estrés, nos llenan de impotencia, y frente a ello los pueblos tienden a tomar decisiones irracionales, como en muchas ocasiones se han tomado en el marco de esta pandemia. Los hondureños y las hondureñas estamos sumamente cargados no solamente por la pandemia, reitero, por el tema de la corrupción, de la dictadura. Nadie puede olvidar el tema de los hospitales móviles que no se construyeron. Nadie puede olvidar que aquí no hay medicamentos en los centros hospitalarios. No podemos olvidar que siguen falleciendo nuestros amigos, nuestras amigas como consecuencia de la violencia y como consecuencia de la pandemia. Pero tampoco podemos olvidar que se nos agenda incertidumbre, aún en el tema electoral, y eso contribuye a elevar los niveles de estrés de los hondureños y las hondureñas, cuando desde el régimen se agenda el incumplimiento del cronograma electoral. Se nos está agendando incertidumbre, y la incertidumbre pues potencia irracionalidades. La incertidumbre en un pueblo cargado históricamente de problemas provoca que los hondureños hoy sea difícil sacarnos una sonrisa, difícil sentirnos felices. ¿Cómo vamos a estar felices en medio de tanto problema? Pareciese que la agenda gubernamental es hacer que usted y yo explotemos, que nuestras iras acumuladas históricamente, más las presiones que nos instalan en los últimos meses, pues se desborden en violencia, y a través de ellas justificar algún accionar de los aparatos coercitivos del Estado. Educación popular, la propuesta diferente en materia de telecomunicaciones, tiene la obligación de hablar de estos temas. Usted y yo no estamos felices. ¿Y cómo podemos estar felices? Si día a día observamos en las redes sociales, en los medios de comunicación, que mueren nuestros amigos, que fallecen nuestros amigos, a quienes en el marco de la pandemia ni siquiera tenemos el derecho histórico de rendirle culto a nuestros muertos, porque la pandemia lo imposibilita. Y a eso le agregamos que nos llevaron a un centro asistencial, a un centro sanitario, y no recibieron la atención médica correspondiente. Y a eso usted le suma los altos niveles de preocupación que existen con el tema del narcotráfico. Un narcotráfico del cual el régimen se encuentra coludido. Usted no puede olvidar los señalamientos recibidos por parte de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. Aquí se construyen corredores de narcotráfico. Y eso sin duda nos carga y nos vuelve irracionales. No solo nos angustia y nos hace perder la felicidad, una felicidad y una autoestima que la han vuelto a colocar por los suelos. Los hondureños, recuerdo, en el 2009, usted lo recordará también, sentimos que teníamos la posibilidad de restablecer la institucionalidad. Eso significaba una expresión de confianza en nosotros mismos. La perdimos, esa confianza, y la hemos ido perdiendo, esa confianza, como consecuencia
del operar de un régimen que planifica derrota para nosotros. Hoy nos instalan en un escenario electoral de derrota frente a la incertidumbre de que no se cumple el cronograma electoral, de que la dictadura quiere quedarse y que tiene la peor de sus mañas que siempre ponen en práctica para quedarse. Aquí no podemos olvidar que el funcionario de Conatel, que el primer funcionario de Conatel es el responsable del fraude electoral en el año 2017. El encargado de las telecomunicaciones en este país, encargado de Conatel, por donde va a transitar toda la información. Eso carga de angustia al pueblo hondureño, como carga de angustia el hecho de que aquí no se haga justicia, que aquí sigan asesinando a nuestros compatriotas y no se edifique justicia. Educación Popular, el programa que se transmite en sábado de 5 a 6 de la tarde y en domingo en horario meridiano de 12 a 1 de la tarde. El programa que también usted puede observar a través de las redes sociales en YouTube como Educación Popular. Mario Argeñal se siente orgulloso de ser una propuesta distinta en materia de telecomunicaciones. Este programa producido por Mario José Argeñal y presentado por Mario Argeñal se siente orgulloso de no presentar ese mensaje oficial en una sociedad donde el discurso oficial es el que pregonan los medios de comunicación. Aquí le apostamos a hacer rupturas con ese oficialismo, a brindar otro esquema de la realidad, a que usted comprenda que lo que nos dicen los medios de comunicación oficiales no coincide con lo que estamos viviendo. Los hondureños y las hondureñas estamos angustiados. Estamos viviendo momentos difíciles en el marco de la pandemia, en el marco de las sedes. Amenaza de entregar nuestro territorio para ponerlo a disposición del capital transnacional como un nicho para proteger a bandidos y a bandidas. La sede como un instrumento de un gobierno dentro de nuestro propio territorio con autonomía, con un sistema jurídico propio, con un ejército propio donde los nuestros pueden ser desalojados de sus propias tierras. Eso quita felicidad, como quita felicidad el saber que estamos en una narcodictadura. A continuación, lo dejamos con el comentario editorial del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras, COFADE. A continuación presentamos nuestra opinión editorial. Los mercaderes y los mercenarios. En la última semana, centenares de pueblos, sectores religiosos y políticos, organizaciones territoriales y municipios han expresado su rechazo a la política separatista que impulsa la dictadura mercenaria del Partido Nacional y su siamés, el Partido Liberal. Las diócesis católicas, algunos sectores evangélicos y organizaciones comunitarias de los departamentos más afectados por la venta del país a piratas delincuentes han realizado manifestaciones, cabildos abiertos, homilías, foros, debates y levantamiento de firmas contra sedes. A una sola voz, todos estos sectores repiten que la patria no se alquila ni se vende, se defiende. El mensaje es dirigido contra los mercaderes golpistas que hicieron los mandados a la DEA, reemplazando los cárteles de drogas y ahora abriendo brecha a los compradores de republiquetas, colonizadores separatistas que celebran el bicentenario de la Honduras partida y de la Honduras hundida como auténticos canallas, malditos. Con espíritus zombies, los hombres y mujeres del régimen narco que sostienen Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea manipulan y vulgarizan el momento sangrante que sufre la población. Entre este dolor patrio de la fragmentación territorial y esa pandemia de muerte que cabalga desigual nuestros poblados. Mientras ese virus sigue matando, los delincuentes disfrazados de gobierno, responsables de esta tragedia, avanzan comprando tierras en los sitios estratégicos del país e inauguran pistas aéreas en territorios aptos para el narcotráfico y la construcción de republiquetas. Olancho, que se definía como un territorio ancho para entrar y angosto para salir, al que podía entrar cualquiera que quisiera,
pero del cual podía salir solo el que pudiera, es hoy víctima de bandas mercenarias armadas que cuidan enormes extensiones de bosques, de nacimientos de agua y de reservas robadas a los pueblos originarios. Gualaco es un ejemplo triste de esto que estamos diciendo. Pero como si vivieran en otro país, como si no escucharan el clamor general de este pueblo, los mercaderes, los narcos y corruptos perversos construyen una extensa carretera que atraviesa la Mosquitia y las reservas naturales olanchanas para darle salida a las mafias destructoras de la vida hacia una nueva ruta aérea. Esta mafia maldita no respeta los linderos ancestrales de los pueblos náhuatls, tahuacas ni misquitos. Hacen rugir sus tractores para saquear las riquezas naturales, para procesar y transportar las drogas que han cambiado de camino, que apuntan hacia otros destinos y que usan nuevos protagonistas. Es bien sintomático que en plena pandemia COVID-Delta, reflejo del menosprecio de la dictadura maldita por la vida del pueblo, la cúpula vendepatria está dedicada a inaugurar vuelos de Roatán hacia el Aguacate, vuelos que quizás conectarán esa sospechosa carretera selvática con el turismo internacional. El turismo. Y así vamos de Olancho a Puerto Lempira, de La Ceiba al Río Amarillo, de Choluteca al Gran Celaque, toda una extraña ruta aérea de turismo pandémico, bien rentable, que reemplaza los antiguos caminos de vacas y furgones de tablas rellenas de polvos y billetes que recorrían los bordos del Atlántico, desde la lejana Mosquitia hasta la selvática frontera guatemalteca. Así, con un discursito de empleo y desarrollo, los miserables se burlan del pueblo hondureño. Esos y esas que se han intercambiado los bienes dejados por Tony Hernández y sus secuaces, se convierten en relavadores de bienes ensangrentados y putrefactos y en navegantes aéreos libres del radar y del sonar. Por realidades así, bendecidas por los sindicatos religiosos de la Confraternidad y del Centro Cristiano Internacional, por esas chanchadas de negligencia intencional de propagar la COVID hasta el nuevo encierro para hacer prosperar sus negocios sucios, es que el pueblo de Honduras está fermentando una rabia colectiva gigante, un ardor profundo que tarde o temprano tendrá su momento de expresión en fuego. Hacer negocios en medio del dolor de la gente no es un juego gracioso que resulte siempre en impunidad limpia para quienes se creen más vivos que los demás. No, señores, el pueblo encachimbado sabe dónde irles a buscar en el momento oportuno. El ejemplo de un extranjero linchado en Yusguare, Choluteca, esta semana, no es el mejor ejemplo para citar, porque la vida de todo ser humano debe ser respetada en todo tiempo y en toda circunstancia, y porque no se puede legitimar ni justificar la justicia por la propia mano. Pero cuando un pueblo alcanza el punto de hartazgo, no razona. Giorgio Escanu ya no vive para dar su versión sobre lo ocurrido, porque más de 600 personas pusieron fin a su existencia de modo violento y destruyeron su vivienda. Sin embargo, la voz del pueblo de Santa Ana indica que él era intolerante, violento, reprimía a los pobladores que caminaban por la acera de su casa, insultaba con desproporción al vecindario y fue acusado de haber dado muerte impunemente a un hombre itinerante, sin techo ni familia, que tocaba su puerta por comida. Ante los acontecimientos, la policía de la dictadura ha cercado a la población con ínfulas de autoridad y ha difundido un discurso bravucón, amenazante, represivo, que no contiene ninguna referencia al silencio institucional que guardó mientras la población denunció los excesos del dicho europeo hostil. Nada debe justificar la muerte de un ser humano, nada, ni siquiera del peor de los criminales, porque un Estado debe tener siempre los instrumentos de justicia suficientes
para juzgar y dictar condena hacia quienes transgreden la norma acordada para compensar de ese modo justo la ira de los pueblos. Pero nada debe ser disculpado a la autoridad que está obligada a prevenir y que, en cambio, guardó silencio cómplice. En este caso, como ocurre en Haití, donde su cuestionado presidente ha sido asesinado por mercenarios que se identificaron como agentes de la DEA, nada tiene el Estado para calmar con justicia la ira de la gente. Solo tiene chafas, armas, gases, jueces y fiscales. Los militares colombianos y estadounidenses, atrapados en Puerto Príncipe como mercenarios responsables del magnicidio de Jovenel Moïse, no dirán fácilmente el nombre de su contratista estatal. La certeza que el pueblo tiene es que la DEA custodia el negocio gigante de las drogas, que busca cada vez nuevas rutas, nuevos aliados y nuevos mercados, y que, para lograrlo, mata. Entonces, como vemos, el tiempo que estamos viviendo da prioridad a los piratas extranjeros que llegan con maletines de dinero para comprar porciones del territorio como se compran porciones de pollos en la glorieta. La mafia armada por la dictadura privilegia al extranjero por encima del nativo. Vivimos tiempos de fascismo, racismo y recolonización que otorgan privilegios al invasor y dan poderes a los criollos malvados, a los malinches mercenarios que envilecen y humillan como lacayos a los pueblos dignos del Empira y Morazán. Tiempos de mercenarios asesinos. Pero también, de otro lado, está en marcha la rebelión del pueblo que no renuncia nunca a la insurrección popular establecida como derecho en algún artículo de algún pedazo de la Constitución aún vigente. La insurrección no es lo mismo que la barbarie o el terrorismo. En este momento extremo no se trata de desearle a Juan Orlando Hernández un magnicidio similar al de Moise antes de las elecciones de noviembre próximo, porque eso sería barato, injusto e inhumano para un sujeto acomplejado que ha causado tanto daño al país. La CIA, la DEA o las empresas mercenarias subcontratadas tienen capacidad para hacer eso en cualquier parte del mundo con cualquiera de sus aliados, pero nosotros no abogamos por esa vía. Aceptamos que se lleven a Jo junto a la lista Pandora, la lista Maxi y la lista Angels, que se los lleven todos al barrio hondureño de delincuentes en Miami y en Nueva York, pero no aceptamos que sigan destruyendo nuestro país. Usar la patente del Estado y los sellos de la República para delinquir contra el pueblo no es admisible. El pueblo está en contra. El pueblo no los quiere, ni a ellos ni a ustedes, que sostienen esta minoría de delincuentes que cuidan sus intereses, sus compañías y sus bases. Ellos son mercenarios porque ustedes les pagan, y son mercaderes porque ellos venden hasta su madre. Por eso les repetimos la consigna de los años 80, con los agregados del momento. Narcos corruptos, vendepatria basuras, fuera de Honduras. Buenas noches. Es interesante, después de escuchar el comentario editorial del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Honduras, cómo desde las organizaciones de derechos humanos, una de ellas COFADE, le apuesta lógicamente defender la vida, independientemente de quién se trate. Cualquier defensor de derechos humanos tiene en claro que la vida es el derecho humano fundamental, el derecho humano principal, es decir, un Estado que no garantiza la vida es un Estado que no merece llamarse como tal. Sin duda, Honduras es uno de los pueblos de América Latina donde muy poco se respeta la vida.
Uno de los ejemplos concretos son los altos indicadores de violencia que sufre la sociedad hondureña aún en tiempos de pandemia. Indicadores de violencia que han crecido en los últimos días, expresiones de violencia muy fuertes que se han dado en los últimos días. Desde COFADE se repudia cualquier forma o expresión de violencia. Desde el programa Educación Popular repudiamos cualquier expresión de violencia. ¿Cómo nosotros podemos privilegiar la violencia? Si producto de la violencia y de las impunidades que aquí se edifican, porque las impunidades patrocinan violencias, se ha terminado con la vida de comunicadores sociales, entre ellos nuestro hermano Juan Carlos Argeñal. Sin duda, los pueblos de América Latina enfrentamos crisis. Honduras enfrenta una profunda crisis muy similar a la crisis del pueblo caribeño Haití. Nosotros no deseamos la africanización de la vida para Honduras, las condiciones similares que se producen en Haití para Honduras. Nosotros anhelamos el respeto a la vida, el respeto a los derechos humanos y que se edifique justicia. Nosotros anhelamos que los que cometen delito aquí, como los que actualmente dirigen el Estado, sean judicializados, como dice el editorial del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos, allá en el barrio de los bandidos que se ha construido en Norteamérica, ¿verdad? Porque no falta uno y que otro sapo que delate a los delincuentes, de manera tal que ese barrio crece enormemente. Todos anhelamos que a los delincuentes se les aplique la justicia, pero no que se les quite la vida. Es el derecho humano que debemos de proteger. América Latina enfrenta una profunda crisis. Los pueblos del orbe enfrentan crisis con el tema de la pandemia. Honduras ve agudizada su crisis por el tema de la impunidad, por el tema de la violencia, de la pobreza, de la miseria, de la desigualdad social, que tiene orígenes históricos, tenemos que reconocerlo, pero que en los últimos años se ha profundizado como consecuencia de la concentración de poderes, como consecuencia del poco disimulo de quienes dirigen el Estado al cometer inmensos actos de corrupción. Actos de corrupción que no nos enorgullecen, actos de corrupción que nos avergüenzan. Enfrentamos crisis como país, como lo enfrentan países vecinos, como lo enfrenta la región. Haití, uno de los países más pobres de América Latina y el orbe, recientemente acaba de sufrir la pérdida de su primer ciudadano. El jefe de Estado, el presidente de Haití, fue asesinado. Eso no lo queremos para nadie, ¿verdad? Eso no lo queremos para nadie, y mucho menos un hombre que luchaba por edificar una Haití libre de drogas, una Haití que no fuera colombianizada. A él lo asesinaron. Nosotros no queremos ver a ningún funcionario público asesinado. Los queremos ver enjuiciados si son corruptos. Los queremos ver ante un tribunal de justicia demostrando a ver si son inocentes. Todos sabemos que son culpables, pero como la presunción de inocencia existe, ¿verdad? Pues que demuestren su inocencia. Sabemos que no lo son, pero no le apostamos al ojo por ojo y al diente por diente. En los últimos días, el imperio ha construido un diseño que han aplicado históricamente para justificar sus intervenciones militares. Y es precisamente el diseño de la ayuda humanitaria. Y esas ayudas humanitarias las han llevado a aquellos territorios donde tienen intereses. Intereses por sustraer los recursos naturales de esos territorios, llámesele petróleo, uranio, gas natural, etc. Allí se inventan el tema de las ayudas humanitarias y llegan a crear crisis. Bajo el diseño de ayuda humanitaria, lo que instalan es una profunda crisis, que suelen convertirse en crisis armadas, que alimenta a la economía norteamericana, que se nutre fundamentalmente de su industria armamentista. Si hay pueblo del orbe que le saca provecho precisamente a las conflictividades disfrazadas de ayuda humanitaria, es el imperio norteamericano. Son especialistas en crear guerras para potenciar su economía a través de la industria militar. En los últimos días, pues, hay una campaña fuerte por brindar ayuda humanitaria en el pueblo caribeño Cuba. Como disfrazaron
la intervención militar en Libia, en Siria, en los países árabes. Y lo que construyeron fue inmensos conflictos armados que solo sirvieron para que la industria militar norteamericana acumulara capital y poder seguir extrayendo los recursos naturales de esos países. Pero no se les ocurre brindar ayuda humanitaria verdadera en Honduras, uno de los países también más pobres del orbe. Tampoco se les ocurre brindar ayuda humanitaria, que serían alimentos, salud, educación, ¿verdad? Mejores condiciones de vida en Haití y en Honduras. Esas ayudas humanitarias se focalizan en los lugares donde tienen intenciones de dominación. El caso Libia, el caso Irak, Venezuela, hoy Cuba. A continuación, les vamos a presentar una parodia. En medio de las tristezas que nos cargan como hondureños, pues una manera diferente de presentar la noticia, una manera diferente de hacerles ver cuál es el operar del imperio norteamericano bajo el diseño ayudas humanitarias, para rasgarles un poquito una sonrisa en medio de tanta crisis que enfrentamos, de autoestima bajas, de pérdidas de felicidad. Güey, Estados Unidos, una pregunta, cabrón. ¿Qué pasó, pobre? ¿Para qué soy bueno? Me llegó el chismecito de que la población de un país te está pidiendo que por favor le envíes ayuda humanitaria. ¿Qué significa eso? Pues la ayuda humanitaria es básicamente acercarle a la población de un país pobre los servicios básicos como agua, refugio, alimentación, servicios médicos, entre otras cosas. Ay, pues la neta no suena mal, ¿eh? Oye, ¿y a quiénes le has brindado ayuda humanitaria? A muchos países que lo necesitaban, sí, principalmente, pues ya sabes, en África, Medio Oriente, ya sabes, ¿no? Ah, ok. ¿Y a qué países fueron? No es necesario decirte, pero les fue bien. África... Medio Oriente... Ah, pues a Libia, güey, a ver... ¡Ey, güey! ¡Libia! ¿Qué rollo, México? ¿Cómo estás, cabrón? Oye, ¿durante tu guerra civil te llegó ayuda humanitaria por parte de Estados Unidos? Sí, se podría decir que sí me llegó la ayuda humanitaria por parte de Estados Unidos y sus aliados durante la guerra civil libia. ¡A huevo! Eso significa que entonces a tu población sí le llegó de que alimentos, medicina, refugio y cosas así. ¡Ah, caracas, güey! ¿A poco es la ayuda humanitaria? No, güey, la ayuda humanitaria aquí llegó en forma de misiles y una intervención militar. Ya cállate, Libia, que si no hubiera sido por mi intervención militar y mi ayuda humanitaria, Muammar al-Gaddafi continuaría vivo y seguirías en guerra civil. Cabrón, pero continuó en guerra civil. De hecho, ahora sí necesito esa ayuda humanitaria porque estamos peor que cuando estaba vivo Gaddafi, hijo de la chingada. A huevo, chismecito. ¿Qué pasó, papi? Tampoco es cuando quieras esa ayuda humanitaria, ¿eh? Confórmate que ya te la di una vez. Ah, perrito, ¿eh? Güey, México, pregúntale a Siria a ver cómo le fue a él con su ayuda humanitaria, cabrón. Uy, este chismecito está tan bueno que ya parece 2017 porque estoy temblando. Güey, Siria. ¿Qué rollo, México? Buenas tardes. ¿Cómo estás, cabrón? Bien, muchas gracias. Oye, ¿me podrías decir si a ti también te llegó la ayuda humanitaria de Estados Unidos? Sí, güey, sí llegó aquí la ayuda humanitaria, pero a diferencia de Libia, aquí llegó en forma de revoluciones armadas auspiciadas por Estados Unidos. A ver, cabrón. Eso es una mentira, güey. No hay pruebas de que yo haya auspiciado esas revoluciones armadas en tu país. Ah, ya cállate, cabrón. Eso ni tu mamá te cree, güey. A ver, explícame entonces por qué los rebeldes sirios tenían armas gringas y también asesores militares que venían de tu país. Ah, su máquina. Güey, Estados Unidos. ¡Atrapada! Güey, porque estabas a punto de ser conquistado por el Estado Islámico y pues obviamente el terrorismo a nivel internacional es un asunto de todos y tenía que intervenir militarmente. Ay, pinches gringos. Oye, güey, una última pregunta. Si tanto te preocupa la seguridad de los civiles de los países pobres, ¿por qué no ayudas a Haití, cabrón? ¿A quién, güey? Haití, güey, el país más pobre de América. Acaban de asesinar a su presidente. Ah, ya, güey, los que no tienen petróleo. Digo, no, güey, es que hay que respetar la autodeterminación de los pueblos y la no injerencia en asuntos internos. Entonces no me puedo meter ahí, güey. Hasta el cansancio, hemos indicado en el programa Educación Popular que la solución a la crisis de Honduras pasa fundamentalmente por garantizarle certidumbre a los empresarios a nivel internacional y a los empresarios locales. Esa certidumbre pasa por construir auténtico Estado de Derecho, porque aquí se edifique justicia,
que aquí no se extorsione al empresariado, que aquí dejemos de ser calificados como un país coludido con el crimen organizado. Aquí no van a venir inversionistas serios, mucho menos ahora que Honduras es calificado por el Banco Mundial como uno de los 5 países donde no recomiendan realizar inversiones. No solo es la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York que nos calificó como un narcoestado. Hoy el Banco Mundial indica al empresariado del orbe que no inviertan en Honduras, que no es un país seguro para las inversiones. ¿Recuerda usted en el año 2011 que se hizo una invitación, Honduras abierta a las inversiones en San Pedro Sula? Y que aquí le indicamos en el programa Educación Popular que no iban a haber condiciones para ello, ¿verdad? Honduras abierta a las inversiones porque aquí no hay condiciones jurídicas, no hay condiciones políticas para que venga algún inversionista extranjero. Con las declaraciones que efectúa Claudio Salgado, economista hondureño, quien recoge el planteamiento del Banco Mundial, la crisis que generan las sedes, que son un estado dentro de otro estado, donde un inversionista serio no llegaría, pues nos pone en alerta. Y esa alerta que realiza Claudio Salgado solo nos hace el llamado que aquí la crisis se profundizará. Ese calificativo que le dio ya el Banco Mundial de que Honduras está entre los primeros 5 países no aptos para la inversión extranjera es un sello mortal para nuestra economía. Eso significa que un inversionista que venga a hacer operaciones lícitas a nuestro país no va a venir. No va a venir, sino que va a venir aquel inversionista que en forma de pirata se quiere aprovechar de nuestra pobreza y de nuestros recursos para venir a invertir. Y se va a dedicar a actividades ilícitas, no lícitas, sino que ilícitas, puesto de que, así como está redactada la sede, prácticamente crea estados dentro de otros estados. Algunos funcionarios se jactan de decir de que en Honduras va a ocurrir lo mismo que en Hong Kong, que en Macao, que en estos países que tuvieron este tipo de zonas, pero hay que reconocer que en estos países nunca fue cedida la soberanía. En cambio en Honduras sí se va a ceder la soberanía, incluso se va a reducir el territorio, cosa que no han los proyectistas, los legisladores que aprobaron este tipo de programas no se dan cuenta del desastre que están provocando y realmente el Honduras, recuerde que para que venga una inversión extranjera de buena calidad tiene que primero suceder un gobierno de derecho, un Estado de derecho, y eso no lo tenemos en nuestro país, puesto de que aquí desde el golpe de Estado se han dado varias violaciones a la Constitución de la República. Los más notables son, además del golpe de Estado del 2009, son la reelección inconstitucional, las mismas sedes inconstitucional, ahora últimamente el traspaso del registro de las propiedades a una ONG extranjera. Todo eso hace de que en Honduras no exista un Estado de Derecho. Igualmente el golpe al Poder Judicial que se dio en el 2014 cuando fueron destituidos 4 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Entonces todo esto son violaciones a la Constitución de la República y trastocando el Estado de Derecho. Entonces Honduras, eso se va a fijar un inversionista, porque él también busca seguridad jurídica. Si hay un país donde no respetan las leyes, él no va a venir. Un inversionista de buena calidad no va a venir. Igualmente él pide otras condiciones, por ejemplo la calidad de la mano de obra, la disponibilidad de infraestructura, pero aquí se quiere tener como punto central los incentivos fiscales, cuando los incentivos fiscales están en el lugar 10º para atraer inversión. Entonces esto hace de que el inversionista privilegie mejor el Estado de Derecho antes que los incentivos fiscales, pero aquí se quiere hacer la inversa, colocar los incentivos fiscales como el principal atrayente de la inversión extranjera, pero esto no va a ocurrir. No, sí, sigue complicado. Sí, ve usted que aquellas inversiones que estaban residiendo en nuestro país
se alejaron, pues. De tal manera, pues, que las cifras oficiales señalan de que en años anteriores teníamos alrededor de unos 1.400 millones de inversión extranjera, pero esta caída, este rubro ha caído abruptamente a casi a 400 millones de dólares. Y muchas empresas están recurriendo a otros países cercanos a nuestro, Guatemala o El Salvador, para hacer sus operaciones en esos países en vista de la situación que vive nuestro país. Y la verdad es que aquí el gobierno quiere dar una sensación de bienestar, pero el inversionista es el que más está informado, porque es su capital el que está en juego. Entonces él se informa de todas estas agencias calificadoras de riesgo, de los organismos internacionales, del nivel de corrupción que impera en ese país, y cuando ve todos esos datos, un inversionista, reitero, de buena calidad, no va a venir a un país como el nuestro. En Educación Popular estamos claros que la crisis se nos está profundizando, que las políticas públicas ejecutadas por el gobierno de Juan Hernández fracasaron. Como fracasaron las políticas públicas de Juan Hernández, fracasó el diseño para hacerle frente a la pandemia. La pandemia, hemos indicado en otros programas de Educación Popular, aquí ha crecido ostensiblemente comparativamente con lo que acontecía el año recién pasado cuando estaba cerrado el país. Hoy, especialistas recomiendan un plan de cierre del país, porque no tenemos otro camino frente al crecimiento de la pandemia. Vivimos una crisis sanitaria sin precedentes. Si usted compara lo que sucedía en el mes de julio del año recién pasado con lo que está sucediendo actualmente, aquí se ha agravado la situación. Aunque las cadenas nacionales del señor Juan Hernández indiquen de que él le está haciendo frente a la pandemia y que está preocupado por el crecimiento, pero que están haciendo las cosas correctamente, en la práctica las cosas no se están haciendo correctamente frente a una explosión de la pandemia. Cada 2 horas está falleciendo, de acuerdo a los estudios efectuados por la compañera Reina Durón, ¿verdad? Cada 2 horas está falleciendo un hondureño como consecuencia de la afectación de la pandemia. Y se recomienda un plan general para recuperar nuestro país. Veamos lo que a continuación nos indica la investigadora. Un aumento de casos extraordinario, un aumento en la mortalidad. Cada 2 horas muere un hondureño por COVID. Y los hospitales están saturados, los triajes también están colapsados. La situación económica de la población también está para hablar de una calamidad sanitaria, porque el paciente tiene que pagar, la familia tiene que pagar exámenes, medicamentos, porque el Estado no está siendo capaz de proveer. Entonces, ante este desborde, se debe declarar un nuevo plan nacional de emergencia contra el COVID, pero un plan articulado y un plan con recursos financieros y recursos humanos para liderar una nueva fase de esta lucha. Los expertos tendrán que analizar qué hacemos para fortalecer 1.221 centros de salud que hay a nivel nacional, los cuales deben tener laboratorio, deben ofrecer pruebas y deben ofrecer tratamiento básico. Tiene que analizarse cuántos triajes se van a tener, dónde van a estar las plantas de oxígeno, porque no puede andar la gente con esos chimbos de un lado para otro. Tenemos que proveer una solución para eso. Hay que invertir. También se tiene que invertir en ampliación de los hospitales, porque son hospitales que desde antes necesitaban nueva infraestructura. Entonces hay que hacer inversión a todos los niveles y también una inversión en educación, una inversión en comunicación social y una inversión en vacunas, porque las vacunas son un eje importante en el control de la pandemia. Ya se han puesto
en práctica o ya se conocen las medidas, que son un refuerzo y una obligatoriedad de las medidas de bioseguridad. Tiene que haber también penalidad cuando no se cumplen esas medidas. El hecho de tener los equipos en las comunidades, las brigadas, es muy importante. Y luego sí tiene que analizarse cuándo es necesario hacer un cierre. Se tiene que buscar el balance. Salvamos las vidas y salvamos la economía. Esas dos cosas son necesarias. Pero si no hay una restricción de la movilidad, si no evitamos aglomeraciones, si no controlamos esa campaña política donde no se está siguiendo la bioseguridad, entonces esto va cada vez para peor y ya estamos en calamidad. Hay países que tienen más de la mitad de su población vacunada y aún así están acudiendo a cierres que deben ser inteligentes, aclaremos, porque no queremos destruir la economía, tenemos que encontrar un buen balance. Pero países con un alto nivel en sus sistemas de salud están ejecutando ya los cierres. Honduras no va a ser la excepción y ojalá que no lo hagamos a última hora y tarde cuando ya no nos va a servir de mucho. Hay que tomar decisiones valientes ya mismo. Honduras se enfrenta a una inmensa calamidad sanitaria. Honduras se enfrenta a incertidumbres. Y Honduras se enfrenta a una agenda edificada desde el Estado, donde se quiere plantear de que el ir a un proceso electoral representa un gasto. Hay un diseño de atentar contra la democracia cuando se incumple con los cronogramas electorales. Hay un diseño de atentar contra la democracia cuando se toman decisiones que obstaculizan el proceso democrático. La representante de Libertad y Refundación en el Consejo Nacional Electoral, la abogada Rixi Moncada, nos advierte que el escenario de incertidumbre crece con el accionar de los que quieren quedar o continuar por la fuerza en la conducción del Estado. Don Raúl Pineda Alvarado, analista nacional, indica que la narcodictadura no quiere elecciones, que la narcodictadura lo que quiere es una Asamblea Nacional Constituyente para continuar en el poder, pero que ir a un proceso electoral no quiere la narcodictadura. Frente a eso, hay un posicionamiento claro por parte de la representante del Partido Libertad y Refundación, la abogada Rixi Moncada, quien precisamente hace crecer las alertas. Hace un par de días, precisamente, se reunía la Coordinación Nacional de Libertad y Refundación de emergencia y se declaran precisamente en alerta permanente frente a la construcción obstaculizadora del proceso electoral. Y quieren que no estemos cargados y quieren que no perdamos la felicidad. ¿Se imagina lo que representa para el hondureño, para el buen hondureño, pensar que Juan Hernández puede continuar por 2 años más? Eso es terrible. Sin duda, eso hace crecer nuestras impotencias, pero también hace crecer nuestras cargas y nos volvemos irracionales con tanta carga. No es casual los hechos violentos que han acontecido en los últimos días, pero veamos lo que nos indica la abogada Rixi Moncada en este diseño de violentar los cronogramas electorales y de respetar la democracia, porque se quiere hacer creer, ¿verdad?, que frente a esta crisis que estamos viviendo, salvar la democracia es un gasto. Dotar al Consejo Nacional Electoral de los fondos necesarios para cumplir con las disposiciones legales que fueron aprobadas y vigentes a partir del 26 de mayo. Yo invito a tratar este tema con seriedad. El país requiere que las respuestas que demos a los distintos problemas que enfrentamos las demos en 2 vías: la legalidad y la transparencia.
Nosotros tenemos una ley electoral y una constitución que cumplir y un compromiso con el pueblo hondureño para custodiar y garantizar ese voto popular. Para eso se requieren los dos proyectos. Entonces voy a volver al problema y voy a volver a la raíz. No es el punto, el costo de las tablas. El punto es que hay un presupuesto presentado desde el 18 de junio y una ley especial presentada en la siguiente semana. Están en el Congreso de la República para cumplir con la ley electoral y no tenemos respuesta. Eso se llama obstrucción y la obstrucción conlleva responsabilidad civil, administrativa y penal. ¿Qué riesgos se están corriendo, abogada? ¿Qué riesgos se están corriendo en esta tecnológica por los tiempos que están ajustados? Y la empresa privada manifiesta que ha habido mucha agenda oculta en la discusión de este presupuesto y la compra de estas tablets. Bueno, ese tema creo que igualmente corresponde responder con total responsabilidad. Estamos a 4 meses de las elecciones. Yo digo a 3 porque prácticamente el último mes ya es un mes solo de ajustes a todos los diferentes proyectos. Nosotros no tenemos ningún problema en cuanto al trabajo de organización y estructuración, de maleta electoral, de transporte, de equipos. El problema lo tenemos en los dos proyectos fundamentales. Es un problema de legalidad. ¿Cómo cumplimos la ley si no se nos dota del presupuesto? ¿Cómo cumplimos la ley electoral que no tiene ni 2 meses de vigencia? ¿Cómo hacemos para cumplirla si no tenemos presupuesto? ¿Cómo hacemos para cumplirla si no hay una ley especial que nos permita ejecutar ese presupuesto? Ese es el punto toral. ¿Dónde están ambas leyes? Están en el Congreso de la República, al que ya dimos nosotros suficientes explicaciones, más allá de lo racional. Voy a hacer una pregunta. El comunicado dice claramente que hay una obstrucción a las elecciones generales a 4 meses de su realización. Entonces voy a hacer una pregunta. La ley electoral dice que el 27 de julio el Consejo Nacional Electoral debe tener adjudicado el sistema de transmisión y divulgación de los resultados. O sea, debe tener escogida la empresa que va a llevar adelante el domingo 28 de noviembre la transmisión desde cada centro de votación, desde cada junta receptora de votos. La empresa que va a transmitir esos resultados, que va a prestar los servicios, que va a elaborar los software, tanto para esa transmisión como para la divulgación. Para el 27 de julio, ¿cuántos días faltan? 13 días. Entonces la pregunta es, en 13 días, sin tener el presupuesto y sin tener la ley especial, ¿puede el Pleno del Consejo adjudicar el TREP al llamar a las empresas que participen las empresas para culminar y entregar el contrato de servicios, firmar el contrato de servicios? No hay ley ni presupuesto. No hablamos de compra directa, hablamos de una contratación de servicios a través de un procedimiento especial transparente. Este programa del día de hoy es un programa que debe de ser analizado por usted, que nos ve a través del canal de televisión Vida TV y que nos ha estado siguiendo a través de las redes sociales durante estos años. Si usted revisa los programas de años anteriores,
le hemos dicho hasta el cansancio, le hemos indicado hasta el cansancio, que ningún dictador llega para entregar el poder, cede el poder. Y mucho menos si ese dictador tiene señalamientos del imperio. El dictador nuestro, el dictadorzuelo nuestro, tiene señalamientos de estar vinculado con el crimen organizado. Hoy sabemos que tenemos una convocatoria al proceso electoral, pero que el cronograma de convocatoria al proceso electoral ha sido irrespetado. Usted, al igual que yo, nos hemos encontrado con gente en los pueblos que nos dicen que sí a todo y terminan haciendo lo que putas quieren. Pues algo muy similar acontece en la sociedad hondureña con el accionar de quienes hoy dirigen el Estado. Cuando se sientan en la mesa para discutir temas electorales, desde el año 2018 dicen que sí y terminan haciendo lo contrario. Eso ha venido pasando desde hace más de 3 años. Aquí se quiere edificar democracia, la oposición quiere edificar democracia. Y desde el Estado se le indica a las oposiciones lo que quieren escuchar, es decir, les dicen que sí. Pero a la hora de la hora, como decimos en el argot popular, simplemente aparece el no y logran imponerse. Hoy, en este contexto de crisis y de incertidumbre que vivimos en la sociedad hondureña, en términos objetivos, solo tenemos claro que el dictador hará todo lo posible por quedarse en el poder. Y aparecen en escena un proceso electoral fraudulento, una pantomima de elecciones. Aparecen en escena la idea de una Asamblea Nacional Constituyente, no originaria, sino derivada, es decir, dejar a los que se encuentran en el Congreso Nacional, que yo creo que harían fiesta, porque muchos de ellos no entrarían en una auténtica democracia, no serían reelectos. Pero también aparece en escena de que el hombre, frente a la crisis que vivimos, disuelva los poderes del Estado y quedarse solito, gobernando, dirigiendo a la nación en medio de esta profunda crisis. Y este no sería un hecho novedoso en la sociedad hondureña. Honduras ha enfrentado momentos críticos y este dictador, hoy que se siente acorralado porque sabe que la opinión popular lo adversa, no confía en su candidato, no confía para nada en su candidato, porque sabe que dejando de ser presidente, las presiones de la comunidad internacional en perjuicio de su candidato, si es que llegase a ganar, que no va a ganar, porque la opinión popular sabe que este hombre que representa a una institución política en realidad representa a Juan Hernández. Entonces, pero él no confía en él. Y frente a esa inexistencia de confianza, aparecen en escena lo que nosotros le acabamos de indicar. Pero veamos lo que dicen los especialistas. Los disensos entre partidos mantienen en incógnita el desarrollo de las elecciones generales, advirtió el CNE mediante un comunicado firmado por 2 de sus consejeras. Sin embargo, para el ex candidato presidencial Efraín Díaz, lo que realmente corre peligro es el desarrollo de unos comicios libres y transparentes, pues el partido de gobierno desde 2018 mantiene una estrategia de decir sí a todo y no estar de acuerdo con nada. El partido de gobierno ha estado perdiendo tiempo desde el 2018. Diciendo sí a todo y no estando de acuerdo en nada. Tienen su propia estrategia que significa es ganar tiempo y con tiempo hacer imposible cualquier cambio, reformas o un sistema electoral que sea confiable. Yo creo que lo que está en juego es precisamente eso, las posibilidades reales de un fraude electoral en las elecciones. Para el analista Raúl Pineda Alvarado, el hecho de insinuar que están en riesgo las elecciones del 28 de noviembre es temerario y advierte que el único beneficiado sería el presidente Hernández, quien en dado caso se convertiría en jefe de Estado y podría dejar el poder cuando él quisiera. La sola mención de la posibilidad de que no haya elecciones implica abrir la oportunidad de que el actual presidente se convierta en jefe de Estado y gobierne por decretos ley. Ya pasó eso en la historia de Honduras durante el gobierno de don Julio Lozano Díaz. Desde la Red por la Equidad Democrática en Honduras consideran que se pueden hacer unas elecciones fingidas para complacer a la comunidad internacional,
pero que con solo el hecho de que no exista certeza electoral, hay altas posibilidades de llevar al país a una nueva crisis social. Pueden hacer una pantomima de elecciones, sobre todo para satisfacer la comunidad internacional y no caer aún más en los señalamientos de diferentes evaluaciones internacionales. Ir a unas elecciones en noviembre, pero si estas no tienen la certeza electoral, la credibilidad, la confianza en los órganos electorales, vamos a tener resultados que más bien nos va a llevar a un desbordamiento social y sobre todo de polarización y de manifestaciones hasta violentas en las calles. Según el asesor jurídico de ASJ, Rafael Jerez, el implementar el TREP y la huella dactilar significaría un avance para acabar con los fraudes electorales y atraer la confianza ciudadana. Si se implementa este nuevo modelo de transmisión de resultados con la propuesta del lector de huellas y también el acta electrónica, podemos tener un avance, porque en las elecciones anteriores todo ha sido manual y eso ha facilitado los episodios de fraude, sobre todo en las mesas electorales que ahora son juntas receptoras. Al debilitar el proceso electoral, la élite política que gobierna el país denota que no quiere dejar el poder, por lo cual la población demanda buscar soluciones a sus conflictos y asumir un verdadero compromiso por Honduras. Es interesante, ¿no? El programa que hemos llevado a cabo el día de hoy, un programa más de educación popular. Hemos abordado distintos temas. Desde ese comentario fuerte, comentario editorial del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Honduras, quien nos contextualiza, nos hace ver la realidad como siempre lo hace, tal cual es. Hemos visto cómo la pandemia se profundiza en la sociedad hondureña, cómo los hondureños estamos mucho más depresivos, cómo nuestra autoestima la han socavado los que hoy dirigen el Estado y cómo la inexistencia de justicia, de Estado de Derecho, ahuyenta las inversiones. Que Honduras es calificado por el Banco Mundial precisamente como uno de esos 5 gobiernos del orbe en lo que no deben de invertir los empresarios del planeta Tierra. Las esperanzas del pueblo hondureño no son precisamente alentadoras, ¿verdad? No hay un ambiente alentador para el pueblo hondureño. Y a eso le agregamos la incertidumbre que tenemos con el tema electoral. Tenemos grandes desafíos. Imagínese usted en el marco del bicentenario de la proclama independentista, de esas independencias que se proclamaron el 15 de septiembre de 1821, tenemos grandes desafíos. Un hombre que le apuesta a perpetuarse en el poder, a seguirse burlando del pueblo hondureño, a seguir con asistencialismos en una sociedad empobrecida, logrando el condicionamiento a su favor. Esperamos que el programa del día de hoy haya sido de su agrado, haya servido para comprender lo que nos pasa, pero sobre todo para que usted construya sus propias conclusiones. Educación Popular no apuesta a ser la verdad, le apuesta a que usted, desde la información que aquí le proporcionamos, construya sus propios mecanismos de análisis de lo que nos acontece. Para su servidor Mario Argeñal, para el productor del programa Mario José Argeñal, ha sido un honor encontrarnos de nuevo en el programa Educación Popular. Esperamos, si Dios así lo permite y los enemigos de este pueblo lo permiten, encontrarnos en próximas ediciones del programa Educación Popular. Hasta la próxima.
sueño, que mi país florezca, que los niños tengan la esperanza de un mañana mejor. Ver a mi Perú libre como el cielo azul. Mucho tiempo han cegado a mi país, destrozaron y mancharon su dignidad, pero hoy quiero un cambio de verdad y escribir un futuro mejor, porque la patria no se vende, se defiende. Voy a luchar por mí. Tengo un sueño, que mi país florezca, que los niños tengan la esperanza de un mañana mejor. Ver a mi Perú libre como el cielo azul.